Tranqui, tranqui. ¿Ves? Y ahí está. Toma, conectame esto rápido. Vení de este lado. Bueno, ahora. Buenas noches, familias asturianas. ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos por la fecha número 15, la última fecha de este torneo, de esta primera fase, enfrentándonos a nuestro clásico rival. Nos estamos enfrentando de visitantes ante Platense. Ya el partido ha comenzado, estuvimos teniendo unos problemitas técnicos, pero ya están resueltos para que todos tengan una transmisión viable, que la podamos disfrutar, que podamos ver a Asturiano, que podamos ver a Platense, que podamos disfrutar de lo más lindo que es el futsal. El partido ya ha comenzado, ahora vamos a ir nombrándoles las jugadoras que están en cancha. Vemos a Melody Geller, que tiene la pelota por parte de Asturiano, Nati Negro, la capitana Belu Bianchi. De pivote está Rodríguez. Por el lado de Platense está Ariadna Krimker, está Maya Sils, Agustina Oyarzún. Ahora vamos a ir nombrándoles las jugadoras que nos faltan. El partido va 0-0, ha pasado 1 minuto 20. El partido va 0-0. Ahora vamos a ir cantándoles los diferentes nombres de las jugadoras de Platense. Disculpen este problema que estamos teniendo. Estuvimos un poco ajustadas en cuanto a tiempo con la finalización del partido de tercera y con el inicio de primera. Yo soy una jugadora de tercera del ASTU, así que estuve un poco apretada en tiempo. Les pido perdón y sepan que ya la próxima no va a volver a suceder. La tiene ahora Ariadna Krimper, que quiere conectar con Cabrera, la jugadora con pasado en River, quiere girar, te rebota. A Belu ahora. Victoria Rodríguez sacaba la pelota. Hay un temita con el coso este que no sube más. Vemos ahora a Platense que ya lo marca el lateral este. Tres cuartos de cancha, va a jugar para atrás con la pisada. Juega con Cabrera, que quiere conectar con Krimker. Intercepta a Asturiano, se viene la contra con Natalia Negro. Se interponía muy bien la jugadora del Marrón. Despejaba la pelota. Ahora vemos a Negro que marca la jugada preparada. El pase va para Geller. Melody que amaga, juega la cucharita para Negro. Quería cabecear, le quedaba ahí. Ahora sale Agustina Oyarzún largo para conectar con Cabrera. Estaba ahí rápida. Melody Geller con el repliegue. Vemos ahora a Bianchi con la caprichosa. El pase va para Geller. Geller que tiene el balón. Siempre Geller marcada por la número 15. Trabas, bien. Krimker que logra conectar con pivot. Quería enlazar. Rodríguez con Bianchi. Se le terminaba la 40-20. Vemos a Geller ahora con el balón. El pase va para Bianchi.
Disculpen, el pase le queda. A Rodríguez quería girar con la Peti. Le queda ahora. Me lo dieron. Se la pasa a Rodríguez que conecta con la Peti. No lo pudo enlazar. Justito. Una cuestión de microsegundos. Ahora ya vemos la salida de Platense, las locales que juegan, abanicando pelota. Maya Sils quería jugársela individual. Melo Yeller ahora con el saque lateral. De Ancho que se adelante, se la deja. Conecta con Rodríguez. La mala fortuna sigue que la pelota le rebote en la rodilla. Cambios en Platense. Quería conectar ahora con la pivot. Más rápido el repliegue. Asturiano obligaba al error. Parecía que era pelota para Asturiano. Parece que ser pelota para el marrón. Pasa la pivot, le queda a Cabrera. Rápidamente la Peti iba al bloqueo. Le rebotaba a ella. 16 minutos, 18 segundos. Quedan de esta primera etapa. El remate de Cabrera. El bloqueo de nuestra capitana Belén Bianchi. Empieza a tocar el marrón. No encuentra los espacios. Vemos un asturiano sólido en defensa que sabe lo que hace. Indudablemente ya las han visto, han interpretado las jugadas que hacen. Están cerrando los espacios, están yendo al bloqueo. Ahora la tiene la Peti, quiere jugársela individual. Rápida estaba la número 21. No quería problemas. Sacaba la pelota de la cancha. Vemos que se preparan cambios en asturiano. Mientras la capitana se la deja a Geller que prueba el arco. Por arriba, por poquito. La segunda clara que tiene el Astur en esta primera etapa, en esta historia que estamos escribiendo. Asturiano ahora que sube la línea de presión, obligaba al error a la jugadora. Sale Platense, disculpen, ahora de contra. Se queda la Peti, ahora se viene la contra de Asturiano, lo pasea para Rodríguez. No llegaba con la corrida, la pelota fue más rápida de lo que el cuerpo podía. Agustina Oyarzún ahora con el esférico. Quiere jugar largo con Trini. Rápida estaba Geller con la cobertura. El pase va para Juli Gómez. El primer cambio que tiene Asturiano. Y ahí estaba Geller, que mientras reclama una mano salía a cortar la jugada. Vemos a número 2, quería jugar el segundo palo. No estaba nadie. Geller ya con la caprichosa en sus pies. El pase va para la Peti. Se le complicaba. Retener el balón. Vemos cómo Trini pivotea con éxito. El pase va para la Cierre. La Cierre que la juega para el número 2, que quiere jugar paralela. Estaba ahí Juli Gómez. Sacaba la pelota lateral. Ya se marca las visitantes para defender el abanico de Platense que está teniendo ahora. Vemos, juegan la paralela, el segundo palo, quería, estaba ahí Gómez. Rápida con los bloqueos.
La Peti ahora con el esférico. Juega la paralela con Luna Echagüe, la recién ingresada que pivotea. La descarga para Gómez. Gómez que juega el tercer carril con Luna. Pedía el córner que la tocaba con la cabeza. Rápidamente sale el marrón. La Peti ahora con una gran individualidad. Parecía que le rebotaba a la jugadora de Platense. La jueza interpretaba otra cosa. Rápidamente ya lo marca el conjunto de Vicente López. Jessy ahora que se queda con la pelota, el pase va para Geller. Melo que se para pasársela a Gómez. Gómez que hace un acercamiento. Quería jugar la pared, recupera rápidamente a Platense que sale de contra. Ahora 2 contra 1. Le quedaba muy larga. La tercera seguida de Platense y Clara. 13 minutos, 7 segundos quedan de esta primera etapa para los nuevos usuarios. Esta es la fecha 15 del torneo de primera división. De visitantes hoy nos estamos enfrentando a Platense. El partido va 0-0. Recupera ahora Cabrera, el pase va para la número 2. Ahí estaba Echagüe que se solidarizaba con Gómez. Ayudaba en la parte defensiva la pivot. Ahora ya marca el córner. Le queda ahora a la Peti. Le queda a Echagüe. Estaba ahí Platense que mientras replegaba sacaban la pelota de la cancha. Cabrera ahora que quería jugarse la individual ante de Melody Geller. Que reclama la falta, le queda ahora la número 2. La saca Melody Geller. Sale la Peti, ingresa Milenka Sánchez. Se prepara la China, se prepara Rodríguez, se prepara Belu. Nuevos cambios también. En Platense vemos con la pechera en mano. Ahora vamos a ir nombrándoles las jugadoras. Reitero el pedido de disculpas. Ahora nos van a pasar la lista de jugadoras. Espero que se pueda ver aunque sea la transmisión bien. Y ya para la próxima esto no va a volver a suceder. La tiene ahora el Calamar que abanica pelota, se pone de espalda la número 2. Quiere jugar. La pared le queda ahora a Juli Gómez que sale de contra. Quedaba larga. Le queda Cabrera ahora. No podía girar. Asturiano que ganaba el saque lateral. Ahí ya tenemos la lista de jugadoras. Está la número 21, Massa. La número 15, Evelyn Williams. La número 6, como ya les he dicho, Cabrera. Ariadna Krimker. Y la número 2, Maya Sills. La número 21, disculpen más allá, ya la he nombrado. La tiene ahora Cabrera que quiere salir de contra con Eve Williams. Williams que se lleva la pelota, le queda ahí. Quería el segundo palo, le quedaba la segunda jugada. Ariadna Krimker iba al bloqueo, se tiraba la pelota, quedaba ahí. Se asociaba a la jugada. El descontento del hinchada, el descontento del cuerpo técnico del Calamar. La jueza decía que no pasó nada, que fue un simple bloqueo digno del contacto de este deporte. Ya está. La número 10, Ayelen Martín, jugando con William Krimker ahora con el balón. William una vez más con la caprichosa, el pase va para Martín. Quería la sociedad Krimker con Martín, no se terminaban de comunicar correctamente. Ya hay posesión de pelota, Asturiano. La capitana ahora con el esférico. El pase va para Mile. Mile que se la devuelve. Gellerman. Disculpen. Gancho ahora la asociación.
con la China, rápida estaba en la parte defensiva, Krimker que ganaba el saque lateral. 10 minutos, 26 segundos quedan de este primer tiempo. El partido va 0-0 todavía en el clásico barrial. El clásico entre Asturiano y Platense. Sale ahora. Asturiano quería, se interponía. Hebe Williams. Posesión de pelota nuevamente para las dirigidas por Polisiquio. La China ahora con el balón que avanza. Avanza mirando el 40-20. Juega con Bianchi. Bianchi que la descarga nuevamente con la ala. Mile ahora que quería enlazar con pivot. Le llega a Vicky Rodríguez. Que se viene, el pase va para Bianchi. No se la esperaba, no se esperaba ese pase. Y ahora, nuevamente Platense, que tiene la caprichosa, le queda a Cabrera. Salía Jessica Delía con gran seguridad, se la juega rápida para Bianchi. Se escapaba el esférico. Cambios en el Calamar. Ingresó la número 2. La tiene ahora Krimker. Krimker con el balón, siempre Krimker, el pase va para Sils, que se la devuelve. Krimker ahora que quería proponer el mano a mano. Buena era la cobertura de la China, que ganaba la posesión de pelota. Ya se acomoda Asturiano, sale Mile, entra Natinero nuevamente. El Calamar que baja la línea de presión ahora. El pase va para la capitana. Bianchi, que da indicación de línea de pase, la recibe ahora Natalia Nero, que avanza con la paralela que quería con la China. Se demoraba un poco en ese giro. Ahora Oyarzún que juega largo. El cabezazo de Nero se queda con gran seguridad Jessica Delía. Tiene ahora el Bianchi que pide movimientos de Asturiano. La transformación ahora de las dirigidas por Polisiquio. Vemos a Bianchi que juega con Natalia Nero. Nero que se la devuelve a la capitana. La capitana ahora que quería la alineación. Le queda ahora Victoria Rodríguez que se pone de espaldas a la cancha. Ganaba la falta. Compraba la jueza con gran habilidad nuestra pivot. Esperó el contacto, lo encontró. Se tiró la jueza. La jueza cobró esa falta. La segunda que suman las locales. Vemos ya a Cabrera, vemos a Arianda Krimker en la barrera. Ahora es Calona, el Calamar, para defenderlo. Vemos a Rodríguez, vemos a Nero en los palos. La China un poco más atrás para dar el balance defensivo. Nuestra capitana que toma carrera, le quiere pegar. Le queda ahora a Platense con Sils, le queda ahora Krimker que sale con gran habilidad. No podía ante la cobertura de la China. Ahora Sils que tiene la caprichosa, quería pegar. El pase era cruzado, el remate era al primer palo de abajo. No era con éxito para la jugadora local. Asturiano sigue ahora con posesión de pelota en un partido de mucha ida y vuelta. Partido muy cerrado, muy repartido para ambos equipos. Tiempos donde se están estudiando y ahora se viene Natalia Nero. Oyarzún ahora que sale con Sils que juega para Cabrera, Mayra para Sils nuevamente. El pase era más rápido de lo que podía la jugadora. Asturiano ya lo marca. La China queda como pivote. El pase va para Massa. Krimker ahora con el esférico. El bloqueo de Vicky. Oyarzún que se quedaba con el balón. Ahora Cabrera, que esperas. Evelyn Williams, el remate. Y Jessica Delía una vez más se quedaba con la pelota. Vemos a una jugadora del Calamar tirada en el piso y mientras las atienden les vamos a ir mostrando, les vamos a ir nombrando quiénes son nuestros patrocinadores, aquellos sponsors que ayudan al crecimiento de esta camiseta.
Para empezar tenemos a Salud Global, farmacias y perfumerías, cadena de farmacias, donde vas a poder encontrar todo, desde suplementos, vendajes para los tobillos, cosas de maternidad, medicamentos, por supuesto. Su Instagram es @saludglobal.org. Su sitio web es www.saludglobal.com. Melody Geller ahora con el balón, el pase va para Bianchi, Bianchi que se la devuelve a Geller, que ha ingresado nuevamente a la cancha, ha vuelto a ingresar. Se le escapaba el balón, no podía ante la marca de Eve Williams que le subía. Sils ahora que busca la pelota, el pase va para Cabrera, el cabezazo de Bianchi. Ya Martín se queda con el esférico. Platense que sale con Cabrera, impone una pausa. El pase va nuevamente para Martín que se la deja a la número 6 que juega la paralela, jugada de memoria. Ya está Asturiano con la contra de Nati Negro. Oyarzún que se queda con el balón. Y mientras vamos, además nombrándoles las jugadoras, les vamos a ir tirando unos datos de Platense. Agustina Oyarzún, arquera hoy de Platense, es refuerzo. Es jugadora de Asturiano, ha sido una jugadora importantísima hoy en día, está a préstamo el Calamar. La primera que suman las locales. Ya se prepara Asturiano para marcarlo. Escalona la barrera a pedido de Polisiquio. Vemos a Cabrera que charla con Martín. ¿Qué jugada harán? Vemos que se acerca Maya Sils. Sils que se la juega de primera para Cabrera que le quiere pegar. El remate iba muy por arriba del arco. El pedido de minuto de Asturiano. Retomamos el partido, se vuelve a rodar, vuelve a rodar la caprichosa en este encuentro. La tiene ahora Geller, que camina, vemos también el opuesto, que va avanzando. El pase va para Nero, que se cae. La tercera que suma Platense. 5 minutos, 51 segundos quedan de este primer tiempo. Asturiano que se vuelve a parar de 3. Pivot es Lula Porto. Gómez ahora con Geller. Geller que avanza con el balón. Quería jugar el tercer carril con Lula Porto. Le queda ahí. Le queda ahí justo de William. La lograba sacar. Cuando se venía Lula Porto con toda a buscar esa segunda jugada. El aguante ahora, el banco asturiano vital va a ser en este partido. Avanza Juli, la pisada de Geller para Juli Gómez. Gómez para Geller, el bloqueo, le queda ahí, no llegó a cabecear.
Justito Lula Porto. Platense ahora, que ya juega rápido. La pelota iba de arco a arco. Ahora se viene la jugadora de la selección que avanza. Geller, siempre con el esférico. Geller espera a que Eve Williams le salga. Quiere jugarse la individual, le juntan dos marcas. Gana el saque lateral, 3/4. El pedido de distancia para Williams. Asturiano que se para en línea, el pase ahora. Que va para Negro. No se llegaba a entender con la jugadora. Y el marrón ahora que juega más rápido con Cabrera. Cabrera que no puede ante la marca de Gómez. Se pone de frente. Espectacular lo de la jugadora Asturiano. Y ahora se viene Asturiano con Gómez. Rápida estaba Martín. 4 minutos 52 segundos quedan de este primer tiempo. En faltas el marrón va a 3. Asturiano va a 1. El partido va 0-0. Vemos movimientos de las jugadoras dirigidas por Polisiquio. Le queda ahora a Williams, la recuperaba ahí con la Porto que pelea. Ahora Negro. Geller ahora con el balón, pedía mano. Eso es lo que ve la jueza. La cuarta que suma el Calamar. Que va a dar poquito, sumando cada falta que va a ser vital en estos momentos. Oyarzún que se tiraba. Sentía el contacto de Natalia Negro. Pedían desde el banco mano. Ahora conecta Cabrera. Estaba Juli Gómez que hacía rebotar en la jugadora compasado en River. Reclamaban todos la mano. No se había cobrado ningún tipo de falta. Y ahora Nati Negro que propone mano a mano. Se iba en velocidad. La rebotada justo a la número 7. Asturiano que baja la línea de presión. Williams ahora con la pelota, recupera Lula Porto, le queda ahí, el pase va. Quería para Geller, ahora sale el Platense. Sils con Cabrera. Se le dificultaba el control de suela, se lamentaba. Ya Asturiano avanza para sacar este saque lateral. El pedido de distancia. La jueza que imparte disciplina para que se cumpla. Pase va para la Peti que le pega. Rebotaba, se queda ahora con el balón Jessica Delía. Se le iba. Venezuela falló en el cálculo el 1-0 de Platense. Se levanta ahora el público. Los cantos del Calamar, que se agranda, le queda ahora sí, se juega el segundo palo, le queda a Cabrera, el 2-0, 3 minutos 18 segundos. Ya sale Asturiano con Rodríguez. Platense que sube la línea de presión. Ganado el saque lateral. La jugadora de Asturiano. 3 minutos quedan de este primer tiempo. 2 goles en menos de 1 minuto.
A no bajar la cabeza, a seguir intentando. La actitudinal va a ser clave. Acá está el hinchada Asturiano, que quiere levantar a sus jugadoras. Si sabemos algo de Asturiano, es que se levanta después de cada caída. Ya lo ha demostrado en partidos claves. Un equipo resiliente con una identidad de juego clara. Veremos si lo va a poder plasmar en cancha. No debemos dejar que Platense ahora se agrande ante estos errores que nos están costando el marcador. Queda muchísimo en futsal, 2 minutos 35 segundos, es una barbaridad. Esperemos que ambos equipos jueguen el futsal, un lindo futsal, que es lo más lindo que hay en el mundo. Le queda ahora a Platense salía a cortar Geller. Jugaba rápido, Rodríguez pedía la amonestación, la tarjeta. Sería amarilla, recordemos que si quiere jugar rápido la jugadora de Platense se interpone. Es una amarilla porque no deja jugar. Parece que la jueza no ha interpretado correctamente el reglamento en ese caso. Por eso es tan imprescindible que se pida la distancia. Eso es lo que ha hecho Geller. Tendría que haber sido el cartón amarillo para Trini. 2 minutos 16 segundos quedan de este primer tiempo. 4 faltas tiene Calamar. La primera nada más que tiene Asturiano. Ahora que sube la línea de presión, le queda a Rodríguez que le pega. ¡Gol! ¡Claro, Vicky, claro! ¡Se agarra la cabeza! ¡Se agarra la cabeza! Y eso es lo que debemos tener. Cabeza, actitud, convicción. Que lo plasma la jugadora, él empuja a Asturiano en estos momentos. Clave Rodríguez en estos momentos, clave en los últimos partidos decisivos. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que debe tener Asturiano, esa identidad de juego. De ir y no dar ninguna pelota por perdida, de ir y darlo todo por esta camiseta, por estos colores. Claramente lo ha hecho Rodríguez. El 2-1 ahora de Platense. 2 minutos 6 segundos quedan de este primer tiempo. El pedido de minuto del Calamar para ver si va a poder ajustar estos detalles que hoy le están costando el primer gol de Asturiano. Volvimos ahora. El minuto. Platense que saca desde el medio correspondiente al gol. Ya sube la presión Asturiano y bloqueo la Peti, ganado, saque lateral. La Peti ahora, vemos que Geller se acerca del pedido de distancia de Krimker. La jueza que charla con las jugadoras del Calamar, las locales que a la distancia le queda ganar el puntinazo. Se quedaban 2 tiempos Oyarzún. Vemos ahora a Martín que juega con Trini con Krimker, el segundo palo que quiere la maga de tiro. Rápida ahí, Bianchi ahora Geller que se viene la contra, Asturiano la contra. Vicente López se comía una patada digna de su magia, digna de la madre, me lo comí yo también. La quinta que suma Platense. 1 minuto 34 queda de esta primera etapa, de esta primera historia que estamos visualizando acá en Platense. De visitantes vemos ahora a la Peti que toma distancia. Rodríguez, la autora del gol, que se ubica
en el primer palo. Bianchi que se acerca al segundo palo. Vemos ahora a Lapeti que toma distancia, le pega el rebote. En quintas, la pisadita. Bianchi le queda ahora a Rodríguez que le quiere pegar. Oyarzún se quedaba con el esférico. Saque largo. La cabeceaba Lapeti, se quedaba ahora Jessica Delía que de puntinazo sacaba la pelota. Saque lateral. Muy cerquita del arco, casi que en el córner. El cambio de marca ahora Oyarzún que se la vuelve a Krimker. Krimker marcada por Geller. Ganaba. Muy bien el saque lateral. Dialoga ahora Krimker con la jueza. Se interponía en Geller para que no agarre la pelota, para que no juegue rápido. El pedido de distancia ahora, la jueza que le pide que apoye la pelota. Vemos que pasa Bianchi, le quiere pegar, le queda a Quintas rápidamente, quiere salir el Calamar, la pelota queda ahí, que se ensucia un poco, la gana Geller. Oyarzún se quedaba con la pelota. El pase largo para Quintas que la baja. Estaba ahí Geller que se quedaba con ese rebote. Le rebotaba, mejor dicho. Krimker ahora, que va a ser el saque lateral, la número 9 que pide la distancia, la otra número 9. Vicky que sube la línea de presión. Ahora Williams que quiere jugar con Krimker. Oyarzún se quedaba con la pelota, subía la presión, obligaba a que Agus juegue rápido. La pelota va de lado a lado, la baja de pecho con gran habilidad. Rodríguez, el remate de Bianchi. Muy buena llegada, muy buena jugada, gran remate de nuestra capitana. Por poquito, no era el empate. 28 segundos quedan. Este primer tiempo juega largo. Lapeti estaba ahí. Eve Williams que iba ya en velocidad, no llegaba a agarrarla. Pasa la pivot, le queda ahora a Rodríguez, Casiga que le rebote a Martín. Lapeti ya se posiciona, el pase va para la capitana que la gira para Geller, Geller que avanza. 14 segundos quedan, juega el tercer carril con Lapeti. No podía frenarla de cabeza. Asturiano que sube la línea de presión buscando anticipar. La que anticipaba era Quintas con gran habilidad. No podía ante la marca de Belu Bianchi. 3 segundos quedan. Puede ser una última jugada la que proponga Asturiano. Saque largo. Finalizaba la primera etapa. Platense va ganando 2-1.
La caprichosa volvió a rodar, volvimos de el entretiempo. El complemento ya se está jugando, el tiro de esquina ahora de Asturiano, el pase va para la Peti que le pega, la mano que quería, la mano que se veía clara, le queda el chavo y le pega. La salvó Yarzún. Clara mano era de Platense. Se veía de una manera sumamente clara, la jueza no quería ver nada. El partido sigue, 30 segundos han pasado recién. ¡El taco! ¡Era un golazo! Se quedó Yarzún con el balón, era el gol de la fecha y ahora se viene la jugada de Platense. Jugaba en largo Yarzún, no llegaba a conectar con Eve Williams. Andrea Gómez, que ya ha ingresado como arquera. Ha salido Jessica Delía, se la pasa a la Peti, que ya encara. Quería jugar la pared, jugaba con éxito, no llegaba a recibirla. Krimker ahora con el esférico para hacer el lateral, el pase va para Martín, marcada por el chavo que sube la línea de presión. Eve Williams no quería problemas, despejaba con un poco de nerviosismo la pelota. El pase va ahora para Geller. Geller con el balón, marcada por Eve Williams. Amaga la jugadora de Asturiano, espera algún movimiento del marrón. El taco va para Chahue, que quería el remate, lo rechazaba Cabrera. La pivot que había quedado como cierre. Posesión de pelota ahora para Asturiano, 18 minutos, 46 segundos quedan de este segundo tiempo. Muchísimo tiempo para ver futsal del lindo en este clásico que estamos viviendo en Vicente López. La conexión ahora con Cabrera, que logra girar con eficacia. El taco va para Eve Williams, que se la devuelve a la número 6. Chahue se lleva la pelota, ahora el rebote le quedaba al Calamar. Una falta parecía ser de Cabrera, que juega el segundo palo. Estaba ahí la Peti que la rechazaba, pero Platense sigue proponiendo mientras abanica pelota. Ahora la tiene Martín. Martín que juega con Cabrera. Cabrera que quiere girar. No puede ante la marca de Melody Geller. La pelota queda ahí. La agarra Belu Bianchi que juega para Lune Chahue. No podía ante la cobertura de Krimker. Para los recién ingresados en esta transmisión, estamos viviendo el clásico de Vicente López, Asturiano, Platense. En el microestadio de Platense. Sale ahora con gran eficacia Geller que juega para Chahue. Estaba ahí Agustina Oyarzún atenta, despejaba la pelota. La caprichosa tocaba en el techo. Será un saque de banda para las dirigidas por Polisiquio. Pase va para la capitana. Bianchi que avanza con pelota. Vemos a la Peti que se mete. Geller ahora con el balón, con una tranquilidad admirable. Va ahora para conectar para Chahue que juega primera con la Peti. El control orientado espectacular. Reclamaban una falta. Ya vemos a Asturiano que repliega defensivamente. Eve Williams ahora con el balón. El pase va para Cabrera que se la devuelve. Quería jugar el segundo palo. Le rebotaba ahora a Bianchi. La Peti despejaba esa pelota. Krimker ahora para hacer este saque de banda. El pase va para Martín. Martín que se la juega para Eve Williams. Williams que juega con Cabrera, la jugadora experimentada de River, quería girar, pero no podía antes de Bianchi. Y ahora se viene el Calamar con Krimker. Krimker que quería jugarla de cucharita para Eve Williams. Andrea Gómez se queda con el balón y ahora viene Melody Geller que sale ante la marca de Williams. Juega para nuestra capitana Belu Bianchi, que da indicaciones de línea de pase. El pase va ahora para la Peti. La Peti que quiere proponer el mano a mano. Juega finalmente con la pivot. Un chavo que quiere girar, le pega. La pelota no iba en la dirección deseada de la jugadora Asturiano. Cambios ahora en Platense. Volvió a ingresar Sils. Se viene ahora Williams con el segundo palo para Krimker.
Le queda ahí. No pudo definir cómoda. Y en este partido tan agitado, vamos a ir nombrándoles algunos datos que no hemos podido hacerlo en el primer tiempo. Platense necesita ganar este partido para despegarse del fondo. Va 13avo, 12 jugados, 2 ganados ante Huracán y Comunicaciones, 3 empatados y 7 perdidos. El partido anterior fue una derrota 1-3 ante Independiente. La que descontó para el conjunto local fue Mayra Cabrera, la jugadora con pasado en River y que es refuerzo hoy en día de Platense. Hubo muchas bajas también. Paula Daria, actual arquera de All Boys. Constanza Gonádamo, que hoy en día está en River. Y Mariana Albizati, la capitana de Platense en la temporada pasada. Y en las anteriores, que hoy también está en el Millonario. Pero por otro lado tuvo muchos refuerzos, como ya hemos nombrado a Uso Yerzuna, préstamo perteneciente a Asturiano. María García, ex River. Yasmín Majé, que ha sido jugadora de primera liga del Calamar. Mayra Cabrera, ex River también. Ailín Rodríguez, ex Sportivo Barracas. Abril Gunning, ex Asturiano. Y Maya Sils, que era jugadora de tercera y hoy finalmente está en el plantel superior. Además de todos estos refuerzos, Platense ha tenido un nuevo cuerpo técnico. Anteriormente estuvo Hernán Yavicoli, 8 años ininterrumpidos. Estuvo Lete, quien actualmente es perteneciente al cuerpo técnico de América del Sur. Y hoy, quienes están al mando del Marrón son la dupla Gonzalo Gesualdi y Tomás Taborda. Y bueno, el preparador físico también, por si les interesa, es Lucas Juárez. Ahora se viene Platense con Sils, no podía antes. Melody Heller que se interponía, sale rápidamente. Andrea Gómez con la Peti que quiere proponer en mano a mano. Quería enganchar hacia adentro, estaba ahí rápida. La jugadora de Platense, la local, se interponía bien, no se comía el amague de la Peti. Rápidamente se prepara Asturiano con Geller que juega el puntinazo y ahora se viene a Platense. La jugada se ensucia y cobra una falta de Asturiano. Ingresó también, que no he nombrado, la Colo por parte de Asturiano como pivot. Está la número 21, Maya Massa, que ha ingresado nuevamente. Después se mantienen las mismas jugadoras en cancha. Sils ahora con la conexión para Cabrera. Cabrera que juega la pisadita para atrás. Agarraba a la Peti. La jueza lo veía. La Peti también se lo pedía claramente. La falta ha sido cobrada. ¿Las chanclas? ¿Vamos a ver bolso por ahí? No sé. Asturiano ahora que sale. Negro con el balón. El pase va para Bianchi. Bianchi que conecta con Rodríguez. Ahora le queda a la Colo que quiere girar con gran efectividad. Lo hace, le queda ahora a Vicky Rodríguez. Ahí se va el balón ganado. El saque de córner, el tiro de esquina. Gran rendimiento de la pivot de Asturiano. Todo es cuestión de actitud. Ingresa Majo Ambande, ha salido nuestra capitana Belu Bianchi, le queda ahora a Rodríguez que le pegaba, se quedó en un tiempo Agustina Oyarzún que ya juega largo. Andrea Gómez ahora se queda con el esférico, el pase va para Majo. Majo que avanza con el balón. Pide línea de pase, la descarga va con Nati Negro, marcada por Williams. Quería jugar el salteo, ahora le queda a Cabrera. Rápida estaba Natalia Negro que desviaba la pelota al tiro de esquina. Llama a él y decirle que me borre las chanclas que están por ahí.
El pase va para Cabrera, que la frena de pecho. Estaba ahí Nati Negro y ahora le queda a Maya Sils, el caño de la jugadora de Platense. Rápida estaba la Colo para sacar la pelota. Platense, la hinchada, mejor dicho, aplaudía la habilidad de la jugadora del marrón. Y si bien la jugada no prosperaba, estuvo bien en la visión que tuvo para hacer el ñoca, por supuesto. 13 minutos 53 segundos quedan de este partido. 2-1 va ganando el conjunto local. Más ahora con el pase para número 19, la recién ingresada, quien es Leonela González. Rodríguez ahora con el pase para Majo. Majo que avanza. Platense que baja la línea de presión, hace una defensa baja ahora. Negro que avanza con tranquilidad. Conecta con pivot. Queda la pelota ahí que se ensucia un poco. Sale con gran efectividad Natalia Negro, que buscaba la falta. La jueza no decía nada, decía que fue cuerpo a cuerpo, hombro con hombro. Sils ahora con el balón, el pase va para Cabrera, como ya hemos visto en repetidas ocasiones, juega en la pared. El Colo que ya a puntear ese saque lateral. Sils ahora, que se ocupa de la posesión de pelota del Calamar. Le queda ahora a Victoria Rodríguez, que sale con el balón. Impone una pausa, sale de dos jugadoras, se cae. Y ahora se viene Leonela González. Vemos a Cabrera que recibe el balón. Le queda muy larga y estaba ahí Andrea Gómez, le quedaba a Cabrera en una segunda jugada. Se perdió el tercero. Sale nuevamente Asturiano, buscando revertir esta situación en la cancha, en el marcador. Negro ahora con Majo, Ramande que avanza. Se la deja a Nati nuevamente, que se la pasa ahora a la Colo. No podía controlarla. Sils ahora con el esférico. Quería girar, le queda ahí a Majo que va al piso y ahora le queda a Vicky que ve a Nati ante la marca. Se queda con la pelota. Parecía una falta. La jueza parece que la cobra o el tiro de esquina, mejor dicho. El técnico ahora de Platense que pide intensidad en esta defensa. Majo que ingresa. El pase va para Vicky. Vicky que amaga. Le queda a Cabrera que sale en velocidad. Sale Andrea Gómez a replegar y le queda a Maya Sils que le pega el travesaño ahora a la Colo. Que trata de sacarle la pelota a Sils. La pelota que queda ahí bollando. Se ensució la jugada. Bien, estuvo Majo. Que dejaba pasar la caprichosa. Ganaba la posesión de pelota. Se frena el partido. Piden a la jugadora Asturiano que se sienten. Lo cierto es que se preparan para los cambios. Vemos a Gómez, vemos a Geller, a Lula Porto y a Milenka Sánchez con pechera en mano. Majo ahora que avanza nuevamente con el esférico. El pase va para Natalia Negro que la juega para Vicky Rodríguez. Quería conectar con Majo, no se llegaba a entender Rodríguez. Oyerzún, mejor dicho, ahora. Quería proponer nuevamente con Sils. La pelota va de arco a arco. Gómez ahora que se la deja nuevamente a Majo y vemos la historia que se repite. Las asociaciones, las sociedades que tienen Gamande con Negro. Ahora Gómez que busca con Rodríguez que trata de pivotear. Gana Krimker. La pelota se iba. Cambios en Asturiano. Como ya hemos dicho, ha cambiado el cuarteto con las jugadoras que hemos nombrado. 11 minutos 26 segundos quedan de este encuentro. Milenka Sánchez ahora con el balón, la cucharita para
Lula Porto, le queda ahora Ariadna Krimker, que avanza con el esférico en velocidad. Trata de llevarse el balón, la jugada que se ensucia le queda ahora a Massa. La sacaba Lula Porto. Sils ahora con el saque lateral, el pase va para Massa, Massa que entra pisada ante la marca de Lula Porto, se la deja Sils que le juega de paralela para Cabrera, Cabrera que se pone frente a la cancha, quería jugar el segundo palo, no podía, no encontraba ninguna jugadora de Calamar. Me parece a mí que ambos equipos se siguen estudiando, nadie se quiere animar a mucho. Partido importante para el Calamar, partido que estaría bueno que gane Asturiano. Asturiano, recordemos que está quinto. Estaría buenísimo, sería un golazo que sume a 3 esta noche. Pero también lo cierto es que al haberle ganado a Sportivo Barracas hoy no tiene la necesidad de ganar, ya que ya estamos clasificadas a la Copa de Oro. Le queda a Cabrera ahora que pivotea, espera que Krimker pase. Juli Gómez no se inmutaba. La pelota que va al tiro de esquina, ya está Krimker que canta una jugada preparada, movimientos de las jugadoras. Parece ser que arrancarían, como ya hemos visto. Vemos a Cabrera que habla con Williams, perdón. El pase va para ella, le queda ahora de volea. No iba en la dirección deseada. Saque de arco ahora para Asturiano. Ahora, Mile con la pelota. Quería jugar con Lula Porto. Le queda ahora a Geller que pone una pausa. El pase va para Mile que levanta el brazo. No se llegaron a entender. Sube la línea de presión ahora. Mile anticipaba el balón. Porque ya se prepara, vemos a Quintas que pide como pivot. La pelota le queda ahora a Juli Gómez que se la deja a Lula Porto, no la podía agarrar. Más ahora con la pisadita del esférico, el pase va para Sils. Recibía con una balanza. Estaba ahí Melody Geller. La paralela ahora. La lucha ahora, cuerpo a cuerpo. El reclamo del cuerpo técnico asturiano por una falta que no se ha cobrado. Sánchez ahora con el saque lateral. La descarga con Gómez. Gómez que se la deja a Geller. Geller que avanza por la línea, su especialidad. Entra pisada ahora. Ganaba. Un saque 3/4 lateral. Gómez se la deja a Geller, Geller que le pega el bloqueo de Krimker. Nueve minutos, 24 segundos quedan de este partido. Gómez ahora con el saque lateral, el pase que quería filtrado. Krimker que sale ahora de contra, no podía antes. Milenka Sánchez decía a la jueza que la rebotaba en el botín. Y ahora le queda a Lula Porto que cabecea. Se lamentaba la jugadora de Asturiano. Ahora el técnico asturiano que pide que suba la presión. El conjunto visitante. Andrea Gómez ahora se la deja a Gómez. Nuevamente Gómez para Gómez. Valga la redundancia. Geller ahora con el esférico que ve a Lula Porto. Cabeceaba Massa, le queda ahora Krimker. Que avanza, no podía ante la marca. Lula Porto que mandaba la pelota al saque lateral. Pase va para Massa, la balanza de Williams, el pase que conecta con pivot. Ahora Mile que recupera la pelota, se viene Asturiano ahora con Geller.
Geller que entra pisada ante la marca de Eve Williams. La marca anda 2. Parecía ser que la pelota para Asturiano. La jueza no opina lo mismo, indudablemente. El cabezazo de Gómez ahora para un Laporto. Le queda a Mile. La pelota que se ensucia el sombrerito con gran habilidad, que sale Krimper ahora de contra, ella sola. Vemos a Williams que va al segundo palo. La saca ahora Gómez, ayuda a Geller. Y ahora nuevamente André Gómez se queda con la pelota. Y Laporto se queda tirada en el piso. Y mientras piden la asistencia médica, vamos a ir nombrándoles algunos de los sponsors que ya, como hemos dicho en repetidas oportunidades, ayudan al crecimiento de nuestra disciplina. Ellos son Tromen Argentina, @Tromen Argentina en redes sociales. Tromen no solo es sinónimo de calefacción, sino de fuegos, hornos y parrillas a gas y a leña. Su sitio web es www.tromen.com. También tenemos a Unitienda, marketing digital y web hosting. En 3 pasos crean tu sitio web personalizado y profesional. Es tu socio estratégico, así que si los querés contactar, lo puedes hacer vía redes sociales, @unitienda.ar, o también por su sitio web www.unitienda.com.ar. Otro patrocinador que tenemos es BioArc, estudio de arquitectura y construcción, donde tienen una visión clara: trascender con los proyectos atrás de la arquitectura. Y la construcción sostenible, disculpen, me trae un poco. Su Instagram es @bioarc y su sitio web es www.bioarc.net. El pedido de distancia ahora de Geller para que se cumpla. 7 minutos 36 segundos quedan de este partido. Platense que va ganando 2-1. Igualdad en faltas. La Peti ahora con el saque lateral. La pisada para Belubianchi. Y la jueza decía que era mal sacado por el cumplimiento de los 5 segundos que tiene la jugadora para sacar de banda. Krimker ahora con el puntinazo para conectar con Williams. La recupera ahora Belubianchi, que se la pasa a Rodríguez. La vuelve a tener Asturiano. Quería conectar con Rodríguez, que le queda. No pudo definir en la dirección correcta. Otro gran intento de la jugadora Asturiano, que hoy sin duda se está haciendo la figura. Geller ahora sale con el esférico. La marcan de a 2. Le queda ahora a Belubianchi. Bianchi con la Peti que la frena. Entra pisada, le quiere pegar. Busca esa segunda jugada, no podía. Ahora la tiene nuevamente Geller. Melody con la pelota, siempre Geller. El pase va para Bianchi. Le queda ahora a Rodríguez, que le quiere pegar. Le pega. Cerquita nuevamente. Y quedaba tirada ante un encuentro que tuvo con 2 jugadoras asturianas en una lucha por la pelota. Y mientras se trata de reincorporar, vamos a nombrarles los últimos 2 patrocinadores que nos quedan. Ellos son LNS Sport, indumentaria deportiva. Su Instagram es lns.sport. Su sitio web es www.lns-sport.com. Visten pasiones, visten la del Astur. Es muy clara la cuenta. Y por último también tenemos el Astur Gym, máquinas de última generación y tecnología. Pretemporadas arduas se viven en ese gimnasio, la preparación básica para cualquier jugador y jugadora de futsal y de deporte. No hace falta ser socios para ir, así que los invitamos a todos. Está el Libertador 1081 en nuestro tan amado club asturiano, Centro Asturiano, Buenos Aires, para quienes quieran ir a probarlo y quieran ir a probar algún deporte, que sea un club social también. Los invitamos a todos. Deportes para todas las edades, para todos los géneros. Una familia te abraza y nunca te suelta. El sentido de pertenencia se irá transmitiendo
Como lo estamos viendo también en Vicky Rodríguez, que festeja cada cosa, dejando la vida por los colores. Y ahora le queda a Williams. Pedía saque lateral. Geller era claro. La jueza no opinaba, lo mismo nuevamente. El pedido de distancia ahora, Sills que se aproxima, se la deja pisada para Williams. Williams que quiere conectar con Cabrera. Cabrera que se pone de frente, la gana nuevamente Elodie Geller, que arranca por el centro de la cancha. El pase va para la Petty, la anticipó con lo justo. Maya Sills le aplaude, Massa. Asturiano que no tira la toalla, no se da por vencido. 5 minutos, 57 segundos quedan de este partidazo que se está viviendo. Geller ahora con el balón. El pase de Cucharita para Bianchi, que le quiere pegar, la agarran. ¡La agarraron! ¡La agarraron! Cobró la falta, parecía tarjeta. Debe ser una tarjeta, cobraron. La agarró de la mano cuando era una jugada de gol. Estaba acomodada para romperle el arco. La agarraron justo, parece ser que va a ser un tiro libre. No estoy segura. ¡No! ¡Lo cobró para Platense! ¡No! ¡No lo puedo creer! Pero no sé qué están viendo, no sé qué partido están jugando. Estas juezas, esta terna arbitral, no se puede ser parcial en estos partidos. No se entiende qué es lo que está viendo la jueza. Era claro el agarrón de Bianchi hacia Bianchi. Era claro que era un penal adentro del área la jueza. Parece ser que vio un agarrón de nuestra capitana, no se entiende, lo cierto es que ahora se viene Asturiano nuevamente con la Petty, que gana la pelota. La jueza nuevamente cobraba, saque lateral para el marrón. No se frena el tiempo. Pero ahí está Rodríguez, que no se da por vencido. No se da por vencida. El empuje está haciendo esta primera. La prueba de la hinchada es para sacarse la galera con Rodríguez, el partidazo que está haciendo. Y ahora se viene Asturiano con la convicción de siempre. Geller que encara. Se la pasa a la Petty, que le quiere pegar. El putinazo le queda ahora a Platense, que la saca con lo que puede. Saca con lo que puede. Asturiano que gana nuevo saque lateral. 5 minutos, 2 segundos quedan de este partido. 2-1 va ganando Platense. Se vuelve loco el público asturiano buscando trascender y transmitirle la entrega a sus jugadoras que ya van tras la caprichosa en el arco. Oyarzuna ahora que desvía, la gana de pecho. Bianchi que sale. Cabrera que la gana ahora. El rebote le queda a Maya Sills, que se cruza con Elodie Geller. Le queda ahora a Victoria Rodríguez, que sale de contra. El pase que quiere, se juegan individuales. Queda rápido el repliegue. Massa que la llega a cachetear, se la llega a sacar a Rodríguez. La superioridad numérica ahora que está imponiendo a Asturiano con un Laporta como arquera jugadora. Fundamental va a ser la concentración y la precisión de este equipo. Asturiano que abanica pelota. El pase para la segunda línea para Rodríguez, que se la deja ahora a la Petty que la frena con gran habilidad, se la deja ahora. A ver, él anticipó la jugadora, corta con gran barra. Asturiano que tiene la pelota, el punterazo le pega, le quedó a Tarzún que le pega el bombazo. Desviado. El frío que hace. Pelo Bianchi que sale ahora. Con el balón vuelve a salir Lula Porto como arquera, jugadores con la pilcha de visitante que se está usando con su número para que no haya problemas reglamentarios como ya ha pasado en otros partidos. Geller ahora con la Petty que se la deja a nuestra número 9 nuevamente. Geller que piensa que quería jugársela a Bianchi, que le quiere pegar. Con lo justo la han sacado, con lo justo la sacó Massa, marcan saque de arco, no se puede creer. No se puede creer lo que están cobrando, no sé qué partido están viendo. No puedo creerlo. Era claramente como la sacaba Massa. La cacheteaba, la punteaba. No da el ángulo para que Bianchi
remate y se vaya tan para el costado cuando su cuerpo no estaba en esa inclinación. No se puede entender. 3 minutos 37 segundos quedan de este partido. El pedido de minuto técnico, ahora las indicaciones de Pulisic hacia sus jugadoras para ver si se puede revertir esta situación en el marcador y buscar el empate. ¡Quiere salir campeón! Roba bien y le queda, me lo gana la pea. La sacó Charzún, la tira, el tiro de esquina. Se levanta el público asturiano, se levanta el público de Platense en un partido con minutos importantes. Le queda ahora, la Juan se sucia, le queda la Peti. Se fue por poco, se fue por arriba la pelota. Asturiano está ahí en busca del empate. Por poquito no ha sido. Y ahora se viene Bertoni con el balón. El pase va para Williams. La sacaba la Peti. Bertoni ahora con el tiro de esquina. El pase que iba para Martín. Asturiano vuelve a salir con arquera, jugadora Bianchi a la cabeza con el balón, la capitana que se la deja a Melody Geller que la juega para Rodríguez. Rodríguez con la número 9, Melody que tiene la caprichosa, el pase va para la Peti que se la pasa a Rodríguez. Rodríguez para Bianchi para la Peti en segunda línea para Porto que quiere jugarla para Rodríguez que le queda incómoda, se la deja Belu Bianchi a Melody Geller, disculpen, queda una jugadora atrás, Platense, 3 contra 5, le queda ahora el remate de Rodríguez. Oyarzún que él quería jugar en largo, pide la paciencia a favor de Gesualdi, por eso sale de abajo. La conexión ahora con Evo Williams y Cabrera, el segundo palo y el gol de Platense. El 3-1 entra las jugadoras a la cancha. 2 minutos 14 quedan por jugarse. Asturiano que trata de levantarse. Sale ahora la Peti con un 5-4 nuevamente. Le queda bien a Geller con Laporto que le pega, la sacó Charzún con lo que pudo, la sacó con el alma, la festeja. Platense lo festeja el club, lo festeja la hinchada. Geller ahora con el balón, le pega por poquito. No descontaba, pedían el tiro de esquina ahora. Eve Williams que sale con la caprichosa, la cruza para Bertoni, recupera. Melody Geller le quedaba el rebote a Rodríguez, se le escapaba, se lamentaba la jugadora Asturiano. Geller que le queda en la cabeza. Logra girar con Bertoni que le quiere pegar. Le pegó mal. Laporte ahora con el balón, se la pasa a Belu Bianchi, la capitana que avanza, 1 minuto 33 segundos, queda muchísimo por jugar. Hay que ser precisas, hay que ser inteligentes, hay que tener actitud. Le queda a la Peti que cabecea.
Otro gran intento de Asturiano. Gira con gran efectividad Cabrera, que se va sola, la sacó Lula Porto. Bertoni ahora con el tiro de esquina. El pase va para Martín. Martín que impacta en el pecho a Bianchi. Rápidamente se la juega Cabrera, que pasa. Esta es Eve Williams. Williams que quería conectar con Bertoni, no se llevaba a entender, recriminaba esa línea de pase. Pedido de minuto por Polisitio. Se reanuda el partido después del minuto táctico pedido por Polisitio. Sale nuevamente, genera ahora con el balón, le queda a Cabrera. No hay arquera, le pega. La sacó a Negro. La sacó Negro. 59 segundos quedan de este partido. Platense va ganando 3-1. Una presunta victoria desesperada de Calamar, que busca despegarse del fondo. Lula ahora con Negro. Negro que se enríe con el balón. Gana Cabrera. Quería el taco, le queda ahora a Williams. Saque de arco para Asturiano. Se viene ahora Melody Geller, que quiere jugársela individual con gran efectividad. Le queda ahora Nati Negro, que le quiere pasar a Lula Porto. Porto con el pase para Geller. Geller el puntinazo. No se llegaba a entender con la segunda línea, con Victoria Rodríguez. 28 segundos quedan de este encuentro. El partido ahora que sigue con Platense teniendo posesión de pelota. Esta sí la cobra la jueza. Todas las asturianos que son falta la cobran ahora. Hay una que la agarra en medio del área, pero saque, tiro libre para Platense. Bien, Bertoni ahora con el tiro libre. 23 segundos quedan. Le queda a Williams, que quiere pegarle y ahora quería salir de contra. No se llevaba a entender, ganaba igualmente Asturiano. El lateral pide paciencia a Lula Porto para que vaya a la segunda línea. Sale ahora Gómez. El pase va para Geller, que se la devuelve. Gómez ahora para Nati Negro. No se llevaba a entender con Geller. 8 segundos quedan de este partido. Platense que hace rodar la pelota, hace que el tiempo pase, pero se viene Asturiano con Rodríguez, el puntinazo, el gol de Victoria Rodríguez. Un segundo queda igualmente, 3-2 ha ganado Platense. Resta nada más. Está en el saque del medio. 3-2, un encuentro donde la victoria se la lleva Platense. Les agradezco a todos por haberse unido a esta transmisión. Nos veremos en la fecha 1 del torneo, en la segunda fase ante Comunicaciones de visitantes. Victoria de Platense, una derrota para Asturiano dolorosa.
un equipo que no supo plasmar las ideas que tiene, quizá fueron los nervios, quizá fueron malos partidos, un mal partido que también se puede tener. A replantearnos cuáles han sido los detalles, los problemas que nos costaron la victoria, a seguir entrenando y ya pensando en el sábado que se vuelve a jugar. Les agradecemos a todos, los invito a que se suscriban, que activen la campanita y que nos sigan vía redes sociales, @AsturFutsalFem. Me despido y les agradezco nuevamente, gracias.